¿Cómo les va? Al final no pude grabar el videíto inmediatamente después del anterior porque me quedé sin luz natural, pero ahora continuamos. Habíamos llegado al punto en que Aristóteles decía que tenemos que vivir según la mejor, la mejor digo porque pienso en términos de vida, la mejor vida que hay en nosotros. Y la mejor vida que hay en nosotros es la racional, la determinada por nuestra razón. En ese sentido no tenemos que vivir según una vida animal, como la vida sensitiva, tampoco meramente como una vida vegetativa como las plantas. Tenemos todas esas vidas, pero lo mejor en nosotros es la vida racional. Bien, para Aristóteles, la felicidad, la posibilidad de ponernos en camino de la felicidad, va a estar justamente en buscar lo mejor, en lo mejor que tenemos. ¿Se entiende? Como la búsqueda de la excelencia en esa finalidad que es la acción, la actividad de la razón. Y esa excelencia va a tener dos caras. Por un lado, la razón, como vimos en el texto que analizamos en el video anterior, la razón en tanto ordenadora, la razón en tanto tenemos que obedecerla o que nuestros apetitos, nuestros deseos obedezcan a la razón que manda sobre nuestros apetitos. Y por otro lado, la razón en sí misma, el poseer la razón, ni más ni menos el pensar puro, podríamos decirlo, sin entrar en detalles acerca de esa pureza. Allí, en esas dos posibilidades de nuestra vida racional, tenemos que buscar la excelencia. Excelencia en griego se dice arete. Es la palabra que habitualmente traducimos por virtud. Por virtud. Yo voy a usar indistintamente virtud, excelencia. En el texto que ustedes han leído dice habitualmente virtud, pero puede ser perfección, excelencia, en la función de algo. ¿Se dan cuenta? Es decir, la perfección, la excelencia en el mirar del ojo es ver bien, ver con distinción, etcétera, etcétera. La perfección en aquel que se dedica a tocar, pongámonos un poco en griego, la lira, indica el tocar bien, el tocar adecuadamente, ¿no? El seducir a través de el arte de la música, supongamos. O la excelencia, la virtud del arquero es dar siempre en el blanco con el disparo de su flecha. ¿De qué se trata entonces buscar la excelencia en la razón como ordenadora y la razón en sí misma, en el pensar en sí mismo? Nos vamos a detener fundamentalmente en las virtudes o en las excelencias que tienen que ver con la razón en tanto ordenadora, porque es nuestra vida práctica. Ya imaginan ustedes, y hemos visto algo de eso, cuáles pueden ser para Aristóteles las últimas virtudes, las más altas, aquellas que tienen que ver con el uso, digamos, libre de la razón. La última de esas virtudes, la última de esas excelencias va a ser, como en realidad ya lo anticipamos al leer Metafísica 1.1, la sabiduría. La sabiduría. Y las otras formas de conocimiento también van a ser virtudes, modos de ser. En ese sentido van a ser, perdón, quiero decir, van a ser virtuosos o excelentes modos de ser en el camino de la felicidad o en el camino del conocimiento. Le vamos a dar un poco de atención a esas virtudes al final de este video, pero vamos a concentrarnos especialmente en aquello que llamamos las virtudes éticas. ¿Por qué éticas? La palabra ethos en griego, de donde viene el uso que hace Aristóteles de ética, en realidad son dos palabras, con un sentido cercano que puede combinarse, pero diferente. Por un lado, hay una palabra ethos, no se las voy a diferenciar porque tiene que ver con un acento, eh, que significa hábito, costumbre, el modo habitual del comportamiento puede ser de una comunidad, un modo de ser creado
desarrollado, modificado a través del tiempo. Por otro lado, la otra palabra ethos significa modo de ser, personal, carácter, pero no en el sentido de carácter como llamamos al temperamento, ¿no? Aquello que naturalmente uno trae desde el nacimiento, vos sos así. No. Carácter en el sentido de algo que se adquiere a través de la experiencia personal. Allí es donde estos dos sentidos se combinan, porque aquello que adquirimos como carácter tiene que ver con los hábitos y con las costumbres. Y al mismo tiempo los hábitos y las costumbres pueden modificarse a través de los modos de ser y a través de los diferentes caracteres. Pasemos entonces a analizar la definición que da Aristóteles de la excelencia ética, de la virtud ética. Les leo. La virtud, ¿no?, ética es un hábito de elección. Hábito, recuerdan, puede ser modo de ser. Puede ser también, podríamos pensarlo como una determinada actitud de la mente. Un hábito de elección consistente en una posición intermedia, es decir, entre dos extremos, relativa a nosotros, determinada por la razón. Esto no es ninguna novedad. Al estar hablando de una virtud de la racionalidad, siempre vamos a encontrar que es una elección, un tipo de elección determinado por la razón, ¿no es cierto? Es como la determinación general de cualquier virtud, que la razón esté de atrás, mandando o determinando. Sigo. Y tal como la determinaría un hombre prudente o el hombre prudente. Esa posición intermedia, sigo leyendo la definición, se da entre dos vicios, el uno por exceso, el otro por defecto. Es compleja la definición, es compleja. Lo primero en lo que quiero que se demoren es en la palabra hábito. Ya hemos dicho bastante, ¿no es cierto? Puede ser modo de ser, actitud determinada del alma o de la mente frente a algo. Pero tienen que sacarse de la cabeza la relación de la palabra hábito con algo automático, reiterado como si dijéramos rutinariamente, algo que en lo que ni siquiera pensamos. No es eso. Para Aristóteles este modo de ser es siempre un modo atento, un modo, digamos, eh, vigilante. Por eso está determinado por la razón, porque la razón regula y ordena ese modo de ser en todo momento, de un modo activo, no es un modo automático como los modos de la naturaleza biológica del hombre. Y ese hábito, ese modo de ser, dice la definición, es selectivo, selecciona, elige. Allí en el texto que tienen para leer, habrán visto que dice, bueno, esto supone de algún modo la libertad. La libertad como tema está supuesta en Aristóteles, pero no está trabajada especialmente, que será luego en la historia de la filosofía un tema básico de la ética, ¿no es cierto?, y de la acción humana. Pero aquí, al hablar de un modo o un modo de ser selectivo, está implícito la libertad de algún modo de poder elegir, de poder seleccionar. ¿Se comprende? Sigo entonces. Se trata de una actitud selectiva de una posición intermedia entre dos extremos que son vicios. Vicios. Es decir, si los extremos son vicios, la posición intermedia es una posición, por ejemplo, que nuestro Sócrates llamaría justa. Justa en el sentido de equilibrada, ¿no?, entre dos extremos que implican en sí mismos, cada uno de ellos, un desequilibrio con un sentido opuesto. Esos dos extremos, dice Aristóteles en la definición, uno es por defecto y otro es por exceso. Por ejemplo, frente a un hecho que implica cierto peligro y que implica de nuestra parte cierto valor para resolverlo.
nosotros podemos actuar cobardemente, es decir, con falta de valor. Sería un vicio para Aristóteles por defecto, la cobardía. Pero por otro lado también podríamos arriesgarnos sin pensar de ningún modo en los riesgos, ¿no? En ese sentido podríamos pensar que la actitud del viejo Sócrates frente a los jueces es una actitud un tanto temeraria. La temeridad para Aristóteles es un extremo de exceso, es un vicio por exceso, porque se trata de arriesgarnos más allá de aquello que nosotros, ¿no es cierto?, podemos considerar como posible. ¿Cuál sería el término medio o la posibilidad justa entre la cobardía y la temeridad o el arriesgarse sin sentido? Lo que Aristóteles llamaría el valor, el coraje. Ahora bien, sigamos pensando con este ejemplo. Dice así, determinada por la razón, ya lo sabemos, pero antes dice una posición intermedia relativa a nosotros. Es decir que, Aristóteles esto lo va a decir en Ética, una posición intermedia puede ser matemáticamente determinada, ¿no es cierto? Tenemos 1 metro, el medio son 50 centímetros, pero no se trata de una posición intermedia en términos abstractos. Esa posición intermedia es relativa a nosotros. Depende de quién está decidiendo, depende de en qué momento está decidiendo, depende de en qué circunstancias está decidiendo. ¿Se dan cuenta? Por eso digo que el hábito no es automático. No se elige siempre lo mismo. Siempre depende de cuál es nuestra situación en cada momento y en cada circunstancia. Obviamente, determinada por la atenta acción de la razón. Se me sigue un poco hasta aquí. Por último, dice, y tal como lo determinaría el hombre prudente. ¿Quién es el hombre prudente? Aquí aparece un problema en esta definición, porque la prudencia es un modo de conocimiento acerca de lo que está bien y lo que está mal para el hombre, pero es para Aristóteles una virtud superior, una virtud que justamente tiene que ver con el conocimiento y no directamente con la experiencia práctica. Piensen en, de algún modo, o repasen, la definición de experiencia y de técnica que nosotros trabajamos en Metafísica 1. Si leen la primera parte de esta definición, la excelencia o la virtud como un hábito de selección, como un hábito de elección, ¿no?, siempre relativa a nosotros, o sea, en cada circunstancia, determinada por nuestra atenta razón, de un término medio, verán que estamos en el marco de la experiencia, en el marco de la experiencia, porque siempre tiene que ser algo intransferible esa elección. ¿Se dan cuenta? Uno puede aconsejar a otros o lo que sea, pero siempre en cada uno de nosotros, como la virtud ética es siempre relativa a nosotros, esa elección en el fondo es intransferible en cuanto a su naturaleza íntima. Pero aquí aparece esta expresión, tal como lo haría un hombre prudente. Y un hombre prudente es como si dijéramos en términos de Metafísica 1, ¿no?, la acción de un empírico, de alguien que tiene experiencia, tal como lo haría un técnico, ¿no? No está diciendo poseyendo, digamos, el conocimiento técnico, poseyendo aquí el conocimiento de la prudencia, pero dice tal como lo haría. Obviamente, esta no ambigüedad, pero este modo de expresar da lugar a infinitas por siglos interpretaciones de esta definición. Pero lo que quiero que vean es que hay una remisión, una referencia a que la experiencia de la virtud ética en el fondo se dispara hacia un tipo de conocimiento superior, que es el de la prudencia. El de la prudencia. La prudencia será considerada no como una técnica, algo diremos al respecto, pero sí como un conocimiento más general, más universal acerca de lo que está bien y de lo que está mal.
Con lo cual podríamos decir, bueno, las elecciones de experiencia de cada uno, ¿no? En cada situación relativa a nosotros, determinada por la razón, en qué modo contribuyen a la posibilidad de generar luego, más allá, un conocimiento que llamaremos la prudencia. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Demorémonos un poquitito más en la definición. Hábito significa de algún modo reiteración. Reiteración indica que uno no es virtuoso por una sola acción, ni tampoco puede ser condenado por una sola acción, como lo sería, por ejemplo, en una ética absoluta como la cristiana, donde un hecho puede condenar nuestra salvación, hacernos perder la salvación. Significa algo justamente habitual, un modo de ser que se reitera, aunque se pueda modificar en el tiempo, ¿no? Y en este sentido, como yo les dije, no es algo automático, sino algo que se regula continuamente. Porque existe la posibilidad, y de hecho en la tradición cristiana esto fue pensado, de considerar a esta actitud aristotélica como bien, siempre estar en el medio, ¿no? Como si dijéramos de cierta tibieza moral, no elegir ninguno de los extremos, ni el bueno ni el malo, y vaya a saber en este caso cuáles son, cuál es el bueno y el malo, en el ejemplo que dimos, por ejemplo, la cobardía o la temeridad, sino estar siempre como en un, ¿no es cierto?, un equilibrio, nosotros diríamos desde una perspectiva cristiana, sospechosa, sospechosa. Pero no es así, no es así. No es elegir siempre lo mismo, ni una rutina conveniente, aceptable, adecuada, acomodaticia, oportunista. No, 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 no. Es una continua actividad consciente de la razón. Una actividad racional, atenta, vigilante, habitual, habitual, aunque en el término parezca existir cierta contradicción, ¿no es cierto? Hay una frase que refiere a el hábito justamente en el texto, en el cuestionario que les digo que les voy a dar, no me acuerdo, sí que les di. Hay una pregunta, ¿no? Dice, explicar el sentido de la frase que utiliza Aristóteles, una golondrina no hace verano. Está referida justamente a esto. ¿Por qué una golondrina no hace verano? Porque no basta con un hecho victorioso, no basta con una acción excelente, sino que tiene que ser, ¿no?, una actitud constante, que se puede modificar, que puede variar, porque además la razón la determina de un modo diferente en cada caso. Bien, eso era prácticamente lo principal, digamos, que tenía para decir. Pero vamos a darle un poquitito de bola a las otras virtudes, las superiores. Quisiera aclarar de todos modos, a ver si llevamos mucho tiempo, sí, lo voy a aburrir un poquitito más, que obviamente no todas las acciones humanas, no todos los modos de ser, no todos los hábitos pueden elegir o suponer un término medio, un término equilibrado, ¿no? Hay muchas cosas que no tienen término medio, diría Aristóteles, la malignidad, la envidia, supónganse, eh, o acciones concretas como el homicidio, el robo, ¿cómo se llama?, el dañar a otros, ¿no? Allí no hay término medio, allí son actos extremos. Esa es una complejidad que la vamos a mantener en un ámbito polémico y que no la vamos a desarrollar. Concentrémonos un segundo ahora en las segundas virtudes. Aristóteles las llama dianoéticas. Fíjense que la palabra ética está presente, es decir, que se trata de un modo de ser, se trata también de un hábito, se trata también de un modo de la acción humana, de un tipo de actitud, de un tipo de determinación mental. Y dianoéticas viene de la palabra dianoia,
que indica una facultad humana, la de la razón, justamente. Pero razón en un sentido discursivo, ¿no? En el sentido de la razón que a través de causas explica, comprende y puede deducir otros conocimientos. Porque hay también, para Aristóteles, y ahora lo vamos a ver en el nombre de una de las virtudes, una razón que se maneja solamente por descubrimiento de principios, que es el nous, nous, el intelecto, que está caracterizado justamente por captar inmediatamente, es el conocimiento inmediato. La dianoia es la razón discursiva que trabaja, digamos, procesa, se mueve. Bien, de entre estas virtudes hay algunas de las que nosotros ya sabemos algo que tienen que ver justamente con la práctica humana. Son modos del conocer que tienen que ver con la práctica humana. Una de ellas es la técnica, el arte. La otra es la prudencia. Aquí el arte va a ser justamente un modo de ser. Nosotros hasta ahora en Metafísica 1 hemos hablado de modos de conocimiento, ¿no es cierto? Aquí, como estamos viendo desde una perspectiva ética, decimos es un modo de ser que se caracteriza justamente por su determinación racional, por eso va a ser un modo de ser razonable y verdadero. Allí, al final del articulito que han tenido para leer, van a ver que aparece la palabra verdadero. ¿Por qué? Porque una virtud ética, una mera experiencia de elección, siempre implica quizás una verdad completamente relativa a cada uno de nosotros. Y en ese sentido nos lleva el nombre de verdad en un sentido general o universal. La palabra verdad solo se aplica a el conocimiento racional que ya tiene el nivel de universalidad o de abstracción de la técnica, como vimos en Metafísica 1. ¿Se comprende? Es decir, cuando algo se puede enseñar, cuando algo se puede transmitir, la verdad se puede enseñar y transmitir racionalmente, si no es algo que permanece dentro del ámbito de la experiencia individual, singular, particular, palabras que ya usamos, ¿no es cierto? Entonces, la técnica va a ser definida como un hábito productivo, según razón verdadera, un hábito productivo. Y por eso se va a separar de la prudencia, que es la otra virtud dianoética práctica, porque la prudencia se va a referir no a la producción de cosas, sino simplemente a la acción humana. Y Aristóteles va a distinguir estas dos cosas. Una cosa es una acción que al mismo tiempo genera un producto y otra cosa es la mera acción humana. Por ejemplo, ¿no es cierto?, elegir el término medio entre la temeridad y la cobardía. O tienen otros ejemplos, ¿no es cierto? O la templanza entre la abstinencia en la bebida, por ejemplo, y la desmesura en el consumo de la bebida. La templanza, la moderación sería el término medio entre esos dos vicios y pueden pensar muchos otros, además de los ejemplos que tienen en el texto. La prudencia es justamente un modo de ser que implica el uso de la razón verdadera en cuanto a lo bueno o lo malo para el hombre, en cuanto a lo bueno o lo malo justamente para esa acción, no como en el caso técnico para la producción de algo. Recuerdan, por ejemplo, porque por ahí se confunden un poco por el ejemplo, que se hablaba de la técnica del médico en Metafísica 1.1, ¿no? Los ejemplos eran de medicina. Allí, por ejemplo, esa técnica lo que produce, nosotros quizá no lo pensaríamos así, por eso vuelvo sobre ese ejemplo, es la salud. La salud no es una acción, la salud es un producto
de la acción de una técnica justamente. La técnica la produce. Pero no se compliquen demasiado con esto. Son esas dos virtudes dianoéticas que tienen que ver con la práctica humana. Y Aristóteles las distinguirá en relación con su objeto, porque dice tanto la técnica como este modo de ser, este hábito productivo, como la prudencia, que es el hábito razonable sobre lo que verdaderamente está bien y mal para la acción humana, estas dos virtudes se refieren siempre a las cosas que son contingentes. Una palabra filosófica difícil. Contingente se opone a necesario. ¿Qué significa contingente? Lo que puede ser así, pero también puede ser de otro modo. Y la acción humana, justamente, todas aquellas producciones, como en la técnica, o acciones en las que interviene el hombre, pueden ser de un modo o de otro. En cambio, las otras virtudes que voy a enumerar ahora, tienen que ver justamente con objetos que en sí mismos son necesarios. En sí mismos guardan una necesidad que no depende de la acción humana. Quiero decir, imaginen un carpintero, un técnico carpintero, que conoce bien por qué es conveniente que el mueble que está haciendo tenga en cierto ángulo un ángulo recto. El carpintero puede saber perfectamente por qué, la causa, porque en la finalidad de ese mueble es importante, por las conveniencias de las otras formas del mueble, que ese ángulo que está construyendo sea un ángulo recto. Pero eso para él es contingente porque lo puede hacer de ese modo, lo puede hacer de otro. La carpintería no se ve determinada necesariamente por la fórmula del ángulo recto, sino que la acción del carpintero técnico, o lo mismo, la acción del hombre que decide abstenerse un poco de la bebida y no ser un absoluto abstinente o indiferente, pero tampoco un borracho perdido. ¿No? Pero es diferente cuando el geómetra explica las características del ángulo recto. Porque el ángulo recto, en un sentido de conocimiento puro, es necesariamente el ángulo que tiene 90 grados. Del mismo modo que el carpintero puede construir un mueble triangular, pero para el geómetra el triángulo es necesariamente una figura de 3 lados. ¿Se dan cuenta? Es decir, esa necesidad va a ser propia de las virtudes dianoéticas que Aristóteles llamará teóricas y no prácticas, como la técnica y la prudencia. Esas virtudes dianoéticas serán la ciencia, la hemos visto nacer del ocio, digamos, en Metafísica 1, luego será el intelecto, el nous, como les acabo de enunciar hace un rato, y por último, la sofía, la sabiduría. No vamos a decir más de esto, tampoco los voy a interrogar especialmente porque ya sería como otro capítulo más complejo. De hecho, ya lo sé, imagino, se han puesto en bastantes problemas en el último momento de la cosa, pero ya verán que el cuestionario apunta a cosas un poco más sencillas. Bien, para Aristóteles entonces, la única posibilidad de la felicidad es una vida dedicada solamente al conocimiento. Todos los hombres por naturaleza desean saber, recuerden, es decir, la última posibilidad de conseguir una verdadera felicidad es esa, la vida contemplativa, que la dejamos de lado, sin explicar. No hay que explicar. Aristóteles dice, bien, la vida contemplativa no parece meramente humana, ¿no? Seríamos casi como dioses, sería un destino divino si meramente pudiéramos vivir de la contemplación. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades, ¿eh? Tenemos apetitos, tenemos deseos, tenemos necesidad de sobrevivir, en principio, ¿no? Y entonces allí dice, bien, pero sin embargo, la meta de un conocimiento puro
de una vida contemplativa es nuestro fin. Y entonces el hecho de que dependamos también de una vida animal, de una vida eh, ¿cómo se llama? Sensitiva o de una vida vegetativa como la de las plantas, no nos disculpa para buscar la felicidad en las virtudes dianoéticas, o sea, las virtudes del conocimiento puro, las virtudes del conocimiento de aquellos objetos que son universales, que no cambian con la voluntad del hombre. Pero quizás esa felicidad deseable no sea alcanzable. Por eso algunas veces le he dicho, incluso en el textito de la clase 3, que es una felicidad quizá imposible. Bueno, nada, muchas gracias por la atención. Vamos hasta aquí con el video de Aristóteles, ¿ok? Espero que les sirva.